y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que, de verdad, no deja indiferente. El costo del discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Y para entenderlo bien, yo creo que es clave imaginarse el momento en que se escribió. Estamos en 1937, Alemania. El nazismo está en pleno apogeo. Y Bonhoeffer, que era un pastor y teólogo muy joven, escribe este libro no desde la comodidad de un despacho, sino desde el centro de la tormenta. Claro, es que él dirigía un seminario clandestino para pastores que se oponían a Hitler. Exacto. Y esa oposición al final le acabó costando la vida. Fue ejecutado apenas unas semanas antes de que terminara la guerra. Vaya. Y esto es importante, ¿sabes? Porque no es una teología abstracta, de salón. No, para nada. Es una teología forjada en la resistencia, en una lucha, vamos, a vida o muerte. Y esa urgencia se palpa en cada página. El libro entero gira en torno a una pregunta que Bonhoeffer veía que su iglesia había olvidado por completo. La gran pregunta. ¿Qué significa realmente, hoy, aquí y ahora, seguir a Jesucristo? Él sentía que el concepto de gracia, que es el pilar de la fe, se había devaluado. Se había convertido Trivial. en algo trivial, justo, en una especie de salvoconducto para no tomarse la fe en serio. Y ahí está la clave de nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar la dinamita que Bonhoeffer pone en el centro del debate. Su distinción entre la gracia barata. Y la gracia costosa. Exacto. Es que es el corazón de todo el libro. Una idea que busca rescatar el cristianismo de la autocomplacencia. Vale, pues empecemos por el problema, por lo que él critica. ¿Qué es exactamente esa gracia barata? Porque, a ver, la palabra gracia de primeras suena algo bueno, ¿no? Claro, y ahí está la trampa. Bonhoeffer la describe con una imagen muy potente. Es la gracia vendida en el mercado como si fuera una baratija. Ya. Es la idea de que, como la gracia lo perdona todo, pues todo da un poco igual. Puedes recibir el perdón sin sentir un arrepentimiento real, el bautismo sin un compromiso con una comunidad. La absolución sin una confesión de verdad, ¿no? Justo. Es como una contabilidad celestial, donde tus deudas están perdonadas, pero tu vida no cambia en absoluto. Suena un poco a lo que hoy llamaríamos espiritualidad a la carta, ¿no? Totalmente. La idea de coger lo que nos consuela de la fe, las partes bonitas, pero sin que nos exija cambiar de verdad nuestro estilo de vida o nuestras prioridades. Has dado en el clavo. Es precisamente eso. Bonhoeffer lo define como la justificación del pecado, pero no la justificación del pecador que se arrepiente y cambia. O sea, una gracia sin seguimiento. Sin seguimiento, sin la cruz. Una fe sin el compromiso real con la persona de Jesús. Y para él será la ruina de la iglesia. Claro. Eso era lo que la dejaba sin fuerza para oponerse a una ideología, monstruosa como la del nazismo. Entiendo la crítica. Es una fe cómoda, inofensiva. Pero, entonces, ¿cuál es la alternativa? Si esa es la gracia barata, la costosa es... Es todo lo contrario. Y es exigente. Me lo imagino. Es costosa porque te llama a seguir a Jesús. Y ese seguimiento te va a costar algo. Él usa la metáfora del tesoro escondido en el campo. Ah, sí. El que lo encuentra lleno de alegría va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. La gracia es el tesoro, pero, te cuesta todo lo demás. Te cuesta la vida. Y añade algo crucial. Le costó a Dios la vida de su hijo. ¿Cómo podríamos pensar que a nosotros no nos va a costar nada? Para la persona, dice Bonhoeffer, le cuesta su propia vida. Ojo que este es un matiz importante. No se refiere a que tengamos que comprar la salvación con buenas obras, ¿verdad? Exacto, no es ganarse la salvación, para nada. Es que una vez recibes ese regalo, que es inmerecido, la respuesta natural es entregar tu vida entera en obediencia, en gratitud. Son dos caras de la misma moneda. Justo. Bonhoeffer pone el ejemplo de Pedro. Al principio, junto al lago, Jesús le dice, sígueme. Y al final, después de negarle 3 veces, se lo vuelve a decir. Eso es, Jesús resucitado le vuelve a decir, sígueme. Entre esas dos llamadas está toda la vida del discípulo, con sus aciertos y sus caídas. La gracia siempre, siempre te llama a seguir. Son inseparables. Ahora que mencionas esto, en el libro hay una figura clave, Martín Lutero. Y a mí esto, te confieso, me generó una duda. Siempre he asociado a Lutero con la idea de la gracia gratuita, el famoso sola gracia. Claro. La idea de que no hay nada que puedas hacer para ganártela. ¿Cómo encaja Bonhoeffer eso con su idea de una gracia costosa?
A primera vista parecen conceptos opuestos. Es una pregunta excelente, porque Bonhoeffer hace una relectura de Lutero que es muy audaz. Él dice que lo que Lutero descubrió no fue la gracia barata, sino la costosa. Ah, mira, Cuando Lutero era monje, lo abandonó todo buscando una vida de obediencia perfecta, de ascetismo. Estaba en el fondo intentando comprar la gracia con sus esfuerzos. claro. Y lo que Dios le mostró, según Bonhoeffer, es que el camino no era ese. El discipulado no es un logro sobrehumano de unos pocos elegidos que se encierran en un monasterio. Sino que es para todos. Para todos, y lo más importante, se vive en medio del mundo. Ya. La decisión de Lutero de salir del monasterio y volver a su vida secular, a su trabajo, a casarse, a vivir el día a día, fue, para Bonhoeffer, el ataque más radical a la mundanalidad, ¿Por qué? porque exigía vivir el seguimiento a Jesús no en un entorno protegido, sino en tu profesión, en tu familia, en tus decisiones políticas. Ahí es donde la gracia se vuelve costosa de verdad. Entendido. O sea, el coste no está en retirarse del mundo, sino precisamente en vivir tu fe de forma radical dentro de él. Vale. Si esa gracia costosa implica seguimiento, ¿cómo es ese llamado? Porque los ejemplos del libro son directos, por no decir otra cosa. Son brutales. Pensemos en el recaudador de impuestos, en Leví, un personaje odiado, vamos, un traidor para su gente. ¿Sí? El texto bíblico es súper escueto. Jesús pasa, le ve y le dice una sola palabra: sígueme. ¿Y ya está? Y la respuesta es igual de inmediata. Y levantándose, le siguió. Fin. Sin periodo de prueba, sin una charla informativa, sin consultar con nadie. Es increíblemente abrupto. Y esa es la clave para Bonhoeffer. No hay un proceso de deliberación, no hay una lista de pros y contras. La única razón para la obediencia es la autoridad absoluta de la persona que llama. El llamado crea el acto. No es que Leví primero tuviera una fe teórica y luego actuara. Para nada. El acto de levantarse y seguirle es el acto de fe. Es una obediencia que no pide explicaciones. Vale, ese es el caso fácil, por así decirlo. Pero luego vienen los ejemplos que a un lector moderno le rechinan. Pienso en el tipo que dice: te seguiré, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y la respuesta de Jesús es durísima. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Uf, Y a otro que le dice: déjame despedirme de mi familia, la respuesta es igual de tajante. aquí es donde a mucha gente le puede sonar a algo propio de una secta no del cristianismo convencional. Está diciendo que la lealtad a Jesús anula la lealtad a tu propia familia. Suena muy radical. Es una objeción totalmente lógica y es el punto más provocador de Bonhoeffer. Él no dice que haya que odiar a la familia. Vale. Lo que dice es que el llamado de Cristo es tan absoluto que se interpone entre la persona y cualquier otra lealtad, sea la familia, la ley, la piedad personal o la nación. Cristo se convierte en el único mediador. No es una ruptura de afectos, sino de prioridades. Exacto. Un reordenamiento radical de las prioridades. Si tu familia, tu trabajo o tu país te piden algo que contradice el seguimiento de Jesús, el discípulo tiene claro a quién debe obedecer. Produce una ruptura, entonces. Te aísla para que tomes una decisión. Exactamente, el llamado te convierte en un individuo. Te saca de la masa, de las estructuras que te protegen y te obliga a decidir por ti mismo. Ya. Y esa decisión, ese paso de fe, crea una nueva realidad. Es como Pedro en la barca. Mientras se queda dentro, puede tener toda la fe teórica del mundo. Pero no experimenta nada. Nada. Solo cuando obedece la palabra de Jesús y pone un pie fuera, sobre el agua, es cuando puede experimentar el poder de su Señor. Hay que arriesgarse. De acuerdo. Entonces, rompes con tu vida anterior, respondes a ese llamado radical. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se supone que vive un discípulo en el día a día? Me imagino que debe destacar de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y para explicarlo, Bonhoeffer se sumerge en el Sermón del Monte. Describe la vida del discípulo como la vida extraordinaria. Usa el término griego perissos. ¿Qué significa? Significa más allá, por encima de lo normal. Esta vida no es secreta, es inherentemente visible. Es la sal de la tierra, que tiene un sabor distinto, y la luz del mundo. Una ciudad puesta en lo alto de un monte que no se puede esconder. Esa misma. ¿Y en qué se nota esa vida extraordinaria? Pues, y aquí está la paradoja, en lo que el mundo consideraría debilidad. Fíjate en las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los felices, los bienaventurados?
Los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Los perseguidos por causa de la justicia, es decir, aquellos cuya vida está en total contradicción con los valores del mundo, el poder, la riqueza, el éxito. La simple existencia de una comunidad así es un testimonio visible. Entendido. Son visibles por ser diferentes. Pero aquí el libro introduce una de sus ideas más fascinantes y, en mi opinión, complicadas. Justo después de hablar de esta visibilidad, de ser una luz, introduce el concepto de la justicia oculta. ¿Y cómo se come eso? Es una buena pregunta. ¿Cómo puede la vida del discípulo ser visible y oculta a la vez? Es una de las tensiones más brillantes del libro. Si conectamos las piezas, vemos la solución que él propone. La existencia del discípulo, su modo de vida contracultural, es pública, es visible. Sin embargo, sus actos concretos de justicia... La limosna, la oración. Exacto. La limosna que da, su oración, su ayuno, todo eso debe permanecer oculto. Incluso, dice Bonhoeffer, oculto para sí mismo. De ahí la famosa frase, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Y por qué esa necesidad de ocultarlo? ¿Para evitar el orgullo? Para resolver una paradoja mortal. Si el discípulo empieza a ser consciente de su propia vida extraordinaria, si empieza a admirar su propia piedad, su propia bondad, en ese mismo instante se convierte en un fariseo. Ah, claro. Se convierte en alguien que hace el bien para ser visto, para construir su propia imagen de santidad. La justicia se convierte en un ídolo. Ya veo. El foco lo cambia todo. Exacto. La solución de Bonhoeffer es simple y a la vez profundísima. El discípulo no debe mirarse a sí mismo, ni a su pecado, ni a su piedad. Solo debe mirar en una dirección, a Jesús, y seguirle. Y al hacer eso, Al centrar la mirada solo en él, lo extraordinario se convierte para el discípulo en lo natural. Es simple obediencia, no un logro del que enorgullecerse. Así, la vida es visible para el mundo, pero el motor de esa vida, la justicia, permanece oculta al propio ego del discípulo. Es un mecanismo de protección brutal contra el orgullo espiritual. este camino que le escribe suena increíblemente exigente, psicológicamente agotador. Y si vives en contra de los valores del mundo, me imagino que el choque es inevitable. Parece que el sufrimiento no es una parte opcional del paquete. Es que no es opcional, es la esencia misma. Bonhoeffer afirma sin rodeos que el discipulado está ligado inseparablemente a la cruz. Seguir a Jesús es, y usa una expresión en latín muy potente, passio passiva. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Pasio pasiva? No se trata de buscar el sufrimiento activamente, como un mártir que quiere demostrar algo. Es un sufrir pasivo, un sufrimiento que te sobreviene, que te pasa como consecuencia inevitable de tu obediencia. Claro. Si sigues a un Señor que fue rechazado y crucificado por el mundo, ¿cómo esperas tú que el mundo te reciba con los brazos abiertos? El rechazo, la incomprensión, el sufrimiento son la marca del discípulo. Es como si a cada seguidor se le diera su propia cruz. Justo eso dice él, que a cada uno se le da su propia cruz, que es la comunión con el sufrimiento de Cristo. Lo cual nos devuelve a su contexto. Para él y sus alumnos en 1937, ese sufrimiento no era una teoría, era la posibilidad real de ser arrestado, torturado o asesinado por la Gestapo. Sin duda. Y eso nos lleva a la última pieza del puzzle. Este llamado te hace individuo, te exige una decisión personal y te pone en un camino de sufrimiento, pero no te deja solo. Claro. Esta experiencia individual de seguimiento donde confluye. No puede ser un viaje de héroes solitarios. No, en absoluto. El mismo Cristo mediador que te separa del mundo para que le sigas es quien te introduce de inmediato en una nueva comunión, la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El bautismo como puerta de entrada. Como puerta de entrada a esa comunidad, una participación en la muerte y resurrección de Jesús junto a otros. Esta comunidad vive físicamente en el mundo, pero su verdadera ciudadanía, su lealtad última, no es de este mundo. Me gusta mucho la imagen que usa en el libro, la de una colonia de foráneos. Es muy visual, ¿verdad? Viven en un país anfitrión, Alemania en su caso. Obedecen sus leyes, pagan sus impuestos, son buenos ciudadanos en lo que pueden. Pero su lealtad última está en otro sitio. Su verdadera patria, su rey y sus leyes, están en otro lugar. Su lealtad fundamental es a Cristo, no al Führer. Y esa doble ciudadanía crea una tensión constante. Y por eso necesitan disciplina. Por eso la comunidad de discípulos, los santos,
Necesitan una disciplina común para protegerse, para no ser absorbidos por la mundanalidad y los valores del país anfitrión. Santos no porque sean perfectos, claro está. No, para nada. Santos porque han sido separados, apartados por la llamada de Cristo para una nueva forma de vida. Y esa vida en comunidad, con sus reglas y su apoyo mutuo, es el espacio donde se puede sostener el discipulado costoso. Ha sido un recorrido intenso. Hemos partido de la Alemania nazi para entender la urgencia de Bonhoeffer. Hemos desmenuzado esa diferencia crucial entre una gracia barata, de saldo, y una gracia costosa que te exige la vida entera. Hemos visto la radicalidad de un llamado que te obliga a decidir, a reordenar todas tus lealtades. Y hemos llegado a esa vida paradójica del discípulo, visible para el mundo, pero oculta su propio orgullo. Un viaje que empieza en solitario, pero que solo se puede vivir en comunidad. Y al final, todo este camino tiene un propósito, un destino. El libro concluye que el objetivo final de Dios no es solo perdonar, sino transformar, que los llamados sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, Pero con un matiz importante. con un matiz final, que es el último giro de Bonhoeffer. No se refiere a la imagen de Adán antes de la caída, en un paraíso perfecto. No. Se refiere a la imagen de Cristo encarnado, el que vivió entre nosotros, el que sufrió y fue crucificado. Esa es, para él, la verdadera imagen de Dios restaurada en la humanidad. La forma que va tomando el discípulo mientras simplemente sigue a su maestro. El análisis de Bonhoeffer, escrito hace casi un siglo, bajo la sombra del totalitarismo, nos deja con una pregunta que resuena con una fuerza increíble hoy. En nuestra cultura, que a menudo valora la comodidad, la autorrealización y una espiritualidad sin complicaciones, ¿qué aspecto tendría hoy una comunidad que se atreviera a vivir de verdad el costo del discipulado? Es una reflexión para llevarse mucho más allá de nuestra conversación. Las reseñas están disponibles en los sitios web viquemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.